Ok, ya, gracias. Bueno, nos tocó el horario, les agradezco la participación porque a esta hora es la hora difícil cuando la comida hace los estragos, pero pues gracias por la oportunidad de platicarles un poquito lo que es mi pasión lo que es mi pasión dentro de la radioafición, que es la reconstrucción de radios antiguos. La presentación que les voy a hacer es, bueno, traigo varias presentaciones, preferí hacerlo así. Esta es una presentación de la ARRL, que tomé prestada porque contiene muchos puntos importantes. Tenemos poquito tiempo para hacerlo y la idea es que de alguna manera pues sembrar el gusanito de cuál es el chiste de restaurar. El título de la conferencia dice ¿por qué restaurar equipos en esta época digital? A algunos de nosotros pues nos gusta saber cómo funcionan las cosas o por qué trabajan, ¿no? Realmente hasta la llegada de los equipos de SDR, pues no había habido mucho cambio no ha habido mucho cambio en los equipos. Realmente el radio sigue siendo lo mismo. Tienen lo que los americanos llaman el bells and whistles, que tienen WFO y que tienen muchas otras monerías que finalmente no tienen nada que ver con el performance del radio. Hay radios que tienen especificaciones que superan por mucho incluso a los radios modernos, aunque no tienen memorias, aunque no tienen WFO, aunque no tienen a lo mejor el Kier o alguna otra monería, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los puntos que podría uno llamar? Pues la preservación primero de la historia de la radioafición, que es nuestro hobby. ¿Cómo ha ido evolucionando? Son equipos que ya dejaron de existir, que tienen una gran calidad de manufactura. Eran equipos que se hacían manualmente. Ahora los equipos son unas tarjetas, ¿no? A los que nos gustan los radios antiguos, cuando abrimos un radio de $2,000, y consta que yo no le quito la importancia a esos equipos, pero pues vemos unos chips, y adentro de esos chips son cajas negras que no sabemos cómo funciona. Sabemos lo que entra y sabemos lo que sale, pero no vemos el proceso, ¿no? Quiero aclarar que de ninguna manera yo soy defensor de los que dicen es que los radios antiguos serán mejores. De ninguna manera, yo creo que los radios modernos tienen mucho y muy bueno. Sin embargo, a los que nos gusta meternos a las tripas de los radios, pues no tenemos ya cómo es, o sea, a menos de que sea uno matemático en álgebra booleana, puede entender un SDR bien a bien, ¿no? Bueno, hablaba yo de la nostalgia, el hecho de coleccionar, bueno, pues a mucha gente nos gusta coleccionar, hay quien colecciona mil cosas, nosotros coleccionamos radios. La inversión, bueno, en Estados Unidos se está teniendo un gran, pues una gran acogida a todo lo que es el recuperar cosas del pasado, no solamente los radios, sino los coches, los muebles, y en México también nos gusta mucho coleccionar, construir, tener algo antiguo. La, Eso hace una demanda y al haber una demanda, pues los radios antiguos valen, ¿no? La diversión de hacer la reparación. Este señor habla de que el 85% de sus radios han caído de radios que no funcionaban. Pues nosotros casi el 100% de los radios que tenemos en la colección del Radio Club son radios que no funcionaban, ¿no? Y que hemos vuelto a funcionar otra vez. Y bueno, la satisfacción que da revivir un equipo antiguo, ¿no? Las marcas más famosas, ¿en qué me tengo que fijar si quiero meter esfuerzo para tener un radio antiguo? Porque pues no todos los radios antiguos vale la pena coleccionarlos, ¿no? Los Swan, por ejemplo, y espero que no haya aquí ningún amante de los Swan, pero realmente fueron radios que a menos de que sea el gusto personal de que el radio me gusta mucho, no son los radios más adecuados como para pensar en que valga la pena hacer la inversión a ver, las marcas, pues yo creo que todos las conocen, los Drake, los Collins, los KitKat, los Hallicrafter, Hammerlund, Gonset. F. Johnson es una marca que dejó de fabricar equipos de radioaficionados allá por los 70s y empezó a fabricar radios de banda civil. Sin embargo, en lo que era la época de AM, fueron muy famosos, hacían radios increíbles, el Viking Valiant, en fin.
ahí había mucho. Otra etapa muy importante es los radios militares, son realmente muy bonitos, sobre todo de la época de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo mucho scrap, mucho sobrante de guerra y se recuperaron radios muy bonitos. El Radio Manufacturing Engineering, que es una marca también americana, el Knight, Aico, en fin. Son las marcas que yo les recomiendo que cuando la vean, la tengan. Bueno, este señor Thomas, para que tengan una idea de lo que es la pasión, él está ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Está en Estados Unidos. Y esta es una presentación de algunos de los cuates que colaboraron a esta preservación. Aquí van a ver algo muy curioso. Aquí muchos de ellos meten equipos nuevos, compresores de audio, supresores de ruido, etcétera. ¿Por qué? Porque en la amplitud modulada, a diferencia de la banda lateral, es una banda que está diseñada para tener un ancho de banda a gusto, ¿no? La banda lateral, el diseño de la banda lateral son 2.4, 2.3 kilohertz. Y en AM pues podemos tener 7, 8 kilohertz, lo que nos da una fidelidad muy padre, ¿no? Como les platicaba, bueno, esta es una estación prácticamente de AM. Aquí tienen la parte de atrás del rack, como la tiene este señor. Es en Arizona, donde está, ya me acordé. Bueno, otros amigos que tienen su colección. Aquí están unos HitKit. A este señor le gusta coleccionar HitKit, ¿no? Aquí podemos ver unos Collings, algunos otros HitKit, Nationals. En fin. Voy un poquito rápido porque tenemos poquito tiempo. ¿Cuáles son los equipos que se recomiendan? La época de oro de los bulbos, pues fue precisamente de los 60s a los 70s, donde ya se perfeccionaron muchos circuitos, las válvulas todavía son accesibles, hay manera de conseguirlas vía eBay, vía Tube Depot, hay muchas fábricas en Estados Unidos, muchas distribuidoras, perdón, que los consiguen. Son radios que incrementan su valor. Radios que, por ejemplo, el R390 es un radio militar que hoy en día un ejemplo de estos radios reconstruidos puede valer tranquilamente $2,000, ¿no? Vamos, yo no lo veo mucho por el valor, pero a veces cuando uno le mete tanto trabajo y quiere... A mí me pasa algo muy curioso. Yo lo que disfruto es armar los radios. Y ya que los armé y los tengo funcionando, los pongo en la vitrina y ahí se quedan, ¿no? Lo divertido es el proceso de... Pero bueno, es importante decir, mi trabajo lo puedo recuperar. Y créanme que la gente en Estados Unidos está ávida porque les vendamos, porque nosotros no apreciamos tanto los radios antiguos como ellos, ¿no? Obviamente es como un coche antiguo. Cuando funcionan, el valor es mucho mayor, ¿no? ¿Dónde encontrar estos radios? Bueno, pues aquí en México, pues tenemos los eventos como este. Está ahora el Facebook, ¿no? Con el mercadito de pulgas y todo eso, que siempre por ahí hay alguien que saca un equipo a la venta, ¿no? O la gente que nos abandona y que de alguna manera puede bueno, afuera las viudas, los equipos, hay que preservarlos. O la gente que simplemente ya no tiene espacios. En eBay de repente se consiguen cosas muy buenas, sobre todo parece, aquí les va a sonar raro, pero lo que son radios musiqueros, radios de onda corta, hay muchos receptores, se consiguen más en Estados Unidos que lo que conseguimos aquí, incluso con el flete. Las que ustedes conocen, ¿no? El IHAMNet, el QRZ.com y con otros coleccionistas. Las partes, igualmente, si lo tropicalizamos a México, nosotros no tenemos tenemos la desventaja de que tenemos que pagar los fletes, que a veces son caros por las piezas. Sin embargo, bueno, yo lo que les recomiendo es, pues, junten todo lo que les caiga, junten todo lo que se acerque si ustedes quieren conservar radios.
porque los componentes son muy similares, los tubos, las resistencias, y pidan lo que no se consigue. Realmente no, o sea, a lo mejor Surplus Sale of Nebraska, si ustedes han comprado algo ahí, es caro, pero por ejemplo en Antique Electronic Supply se pueden conseguir buenas cosas. Mouser y DGK, ustedes conocen, que saben que venden a un buen precio. Y bueno, otra parte, los manuales. Esta página que se llama Bama es una página que les recomiendo ampliamente porque tiene cantidad de diagramas de servicio, manuales originales de los equipos antiguos que pueden conseguir ahí sin ningún costo, es gratis, ¿no? La cosmética definitivamente es algo importante, pero no imprescindible. ¿Con qué vamos a limpiar? Con lo que tenemos prácticamente en casa. El Good Office, lo que le llaman aquí el que usan para las estufas, el vaso no, sí es el Easy Off. Easy Off, que ese hay que usarlo solamente en metal porque con aluminio produce hidrógeno. El Windex, bueno, lo conocen. Alcohol, el jabón para platos es muy bueno también. El Murphy Oil es un aceite, es un jabón líquido. Los cotonetes, los Q-tips, son muy buenos. El limpiador de carburadores que vende AutoZone es buenísimo. Buenísimo para limpiar incluso los chasis nuevos. Y bueno, cepillos de dientes, a lo mejor un Dremel para pulir y son, digamos, para la parte cosmética la cuestión básica, ¿no? Las cosas un poquito complicadas como las perillas y los medidores, hay que conseguirlos en el mercado de segunda mano. Los capacitores electrolíticos de alto valor, gracias a las fuentes de switcheo, son accesibles otra vez, porque hubo un tiempo que desaparecieron y eran carísimos. Un capacitor de 100 microfaradios a 450 volts podía costar $30, ¿no? Y ahora con las fuentes de switcheo pues se volvieron muy baratos. Y bueno, hay que tratar de mantener los equipos lo más original que podamos. Se puede adquirir piezas de un segundo radio. Yo normalmente, de los radios que me gustan mucho, que los radios que son realmente que me gusta operar, siempre procuro tener uno o dos que no funcionen para de ahí tomar las piezas, ¿no? Sobre todo las piezas que son más complicadas, a lo mejor los wafers famosos, que son aquellos switches rotativos que eran fabricados especialmente, no eran comerciales, o alguna perilla, o algún ensamble, algún botón, algo así. La pintura, bueno, ellos en Home Depot hay bastantes opciones. Inclusive, por ejemplo, hay un acabado que se llama el wrinkle, que es como arrugadito, una pintura arrugada que traen los equipos antiguos. AutoZone vende una pintura para pintar la tapa de punterías que se arruga igualito y es muy similar el resultado. Y en general, bueno, pues aquí tenemos la ventaja de que podemos ir con el pintor y decir igualame el pintor o llevarlo a pintar, ¿no? El lubricante, bueno, el WD-40 es algo muy útil, limpia contactos, quita el agua. Hay algunos coleccionistas que están totalmente en contra del WD-40, yo lo he utilizado con mucho éxito. El 3 en 1 como aceite y el 3 en 1 también ya sacó un limpiador de contactos que es muy bueno. El spray de silicón que conocen, el de Oxid, se conseguía aquí en México, es un limpiador de contactos, todavía lo haya, pero es bueno, digamos, es el Ferrari de los limpiadores, pero no es indispensable. El aire comprimido. Y bueno, para lo que es las letras, aquí en México tenemos el Letraset, que lo consiguen en las papelerías de grandes, y ese Letraset tiene un fijador. Una vez que le ponen el fijador ya lo pueden barnizar y le pueden poner muchas cosas.
Sí, sí, yo en mi página de Facebook tengo muchos ejemplos de lo que les estoy platicando. Yo preferí tomar una plática así, que fuera más ilustrativa, que venirles a presumir lo que he hecho, porque les va a dar más saber cómo lo hice que ver lo que hice, ¿no? Y por supuesto, bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta. Bueno, aquí hay alguna ilustración de los limpiadores. Y bueno, las advertencias. Los equipos bulbos funcionaban con alto voltaje, incluso desde los receptores. El voltaje de más B podían tener a lo mejor 250 volts de corriente directa y en el caso de los transmisores, sobre todo los híbridos, hasta 1000 volts, ¿no? Porque la variación del voltaje hacen que suban. Aquí, pues el chiste es no tomar riesgos. Yo tuve un maestro en esto, que era el XC1 triple delta, XC1 Gerardo Rapp, y él me decía la regla de la mano en la bolsa. Y entonces siempre tomar la medición del voltaje con una mano solamente para evitar tener el riesgo. Yo les diría que incluso un poco más, ¿no? Yo a veces cuando tengo muchas dudas del circuito lo alambro, lo dejo apagado y acciono de control remoto. Incluso tengo en el caso de los lineales, cuando voy a activar por primera vez una fuente de 3000 volts, tengo un caballito de esos de niños, que lo vieron ahí, se ríe porque lo vieron allá en mi casa, y dijeron, mira qué infantil tiene su caballito. No, pero el caballito es precisamente por el palo, para prenderlo a distancia, porque créanme que ver 3500 volts saltan muy bonito, ¿no? Y es peligroso. Y claro, por supuesto, o sea, ahí no hay que, ni siquiera hay que tocarlos, nos puede brincar el alto voltaje, ¿no? Entonces, yo les diría a los que empiecen con un receptor, ahorita voy a ponerles otra presentación con los tips básicos ¿cómo se llama? Para tener en cuenta, ¿no? La fuente de AC son los famosos variac, aquellos que van incrementando el voltaje. Eso es algo muy útil, es una herramienta que creo que en todo shack debe de existir, incluso para los lineales, por ejemplo, cuando cambiamos los tubos, ponemos tubos nuevos, si ponemos todo el voltaje de entrada, los bulbos se nos pueden poner gaseosos. Entonces siempre hay que dejarlo con poquito voltaje, que prendan los filamentos, que el filamento se caliente, una media hora, 45 minutos, y entonces activar el voltaje, ¿no? Lo que les comentaba hace ratito, los radios antiguos normalmente estaban hechos para trabajar para 110, nuestro voltaje actual en México a veces llega hasta más de 125 volts, entonces obviamente eso hace que el voltaje suba todavía. Entonces, si tenemos un equipo muy antiguo, ya sea a través del variac o a través de un regulador, tratar de trabajar al voltaje para el cual fue diseñado. Sí. Sí, el soft start lo que hace es que evita que se formen las famosas corrientes de transiente, ¿no? Cuando el capacitor carga de golpe y entonces genera un campo magnético en los campos del transformador, y una vez que acciona que llega a su pico de voltaje, regresa a un campo electromagnético y viene un pico que puede hacer. Sí. No, no, perdón, en cualquier momento, en cualquier momento. Ya, correcto. Sí, cuando hablábamos del caso de cuando le cambiamos los bulbos a un lineal. No lo vamos a operar, lo único que vamos a hacer, vamos a ponerlo en la posición de encendido y le vamos con el variac a dar un poquito de voltaje a que prenda el filamento. Entonces, a lo mejor, por ejemplo, en el caso, ayer que llegaron Mariano de Cuernavaca, que le pusimos sus bulbos nuevos, los 3500Z, le dejé un voltaje de 100 volts para 100 volts en lo que me leía la placa de alto voltaje, ¿no? Con la idea de que se fueran añejando los filamentos. Lo ideal, ese es un proceso que le llaman quemar los bulbos, ¿no? Bueno, no sé si es la traducción así, pero es dejar que el bulbo se añeje. Se puede hacer fuera también, se puede hacer fuera del lineal,
se puede poner una fuente dependiendo del voltaje del filamento y un voltaje directo en la placa y dejarlo unos minutos para que trabaje. Eso le ayuda muchísimo. Esa era la pregunta. No sé si haya más preguntas y por favor, si hay alguna pregunta en cualquier momento, no vamos a dejar espacio. Perdón, no sé si hay alguna duda hasta aquí. Sí, eso es algo muy común y en los lineales, bueno, no es una plática de amplificadores, pero sí pasa mucho, que lleva un tornillo de una rosca 632 y como no les da flojera ir a la casa del tornillo a comprarla, ahí va la pija, ¿no? Sí, hay que procurar usar las pijas originales y en el caso de los lineales jamás, inutilizar una protección de seguridad, ¿no? Bajo ningún concepto. Sí. ¿Sí oyen todos? Sí, bueno, ahorita hay otra presentación donde vamos a hablar de los puntos básicos de capacitores. Algo muy común, un punto de desgaste clásico, tanto en los amplificadores como en cualquier equipo que lleve bulbos, son los filtros, los condensadores. ¿Qué es lo que pasa? Esos condensadores adentro llevan un dieléctrico, que es una solución, que con el tiempo se va degradando y la resistencia interna del capacitor va variando. Al variar la capacidad se calienta y empieza a chorrear un líquido. No sé si el líquido que te refieres es un líquido como chapopote o es un líquido como mancha, porque también ya cuando empieza a chorrear chapopote un transformador es que ya se está quemando. Ok, entonces es un filtro que se está quemando, es un filtro que hay que cambiar. Siempre, yo les puedo decir que cuando reconstruyan un radio antiguo, y te lo vamos a ver, lo primero que tienen que hacer es cambiar todos los capacitores electrolíticos que vean en la fuente. Eso es de ley, porque no van a servir. Y cuando un radio ya tiene 60, 70 años de que se funcionó, pues seguramente no va a ser un punto de problema, va a tener varios puntos de problema, ¿no? Bueno, un problema con los radios antiguos es que pesan, y pesan mucho. Hay radios de 40, 50, 60, 100, 150 kilos. Yo tuve alguna vez 2 B610 que pesaba como 400 kilos cada equipito de esos, ¿no? El equipo donde lo vamos a trabajar, pues obviamente tiene que ser una mesa fuerte, ¿no? Nunca hay que usar ni acetona ni gasolina porque la gasolina hace unas manchas horribles y la acetona pues le pasa, ya saben, está diseñada para quitar pintura, ¿no? El cola loca, que es el famoso super glue, algunos plásticos los echa a perder. Es un tema muy amplio. Yo me podría quedar 2 horas en cada punto, pero lo que quiero es que de alguna manera tomen una idea, ¿no? Otra cosa que es importante es siempre reemplazar el cordón de alimentación, por varias razones. El plástico no era tan bueno, a veces era incluso de hule, ese hule se va a tronar, y no tenían un tercer polo, no tenían una tierra física, ¿no? A veces nos da flojera, pero créanme que vale la pena, se los digo por experiencia. Bueno, las partes eléctricas en las reparaciones. Lo más común, claro, pues son los bulbos, ¿no? Los bulbos que se agotan. Necesitamos un probador de bulbos. Hay algunos probadores de bulbos que tienen el famoso medidor de transconductancia, que no es más que leen el efecto capacitivo que tiene, y ese es el aparato que se utiliza para cuando compran sus válvulas machadas, ¿no? No sé si han oído, le puse 2 válvulas machadas, pues ahí están. El cambio de capacitores, que es el recapping. Los capacitores de papel son unos capacitores, ahorita van a ver unas fotos más adelante, que eran altamente fallidos. Son normalmente capacitores que se utilizan en circuitos de desacoplo a tierra, de valores muy chiquitos, de 0.01, de 1. Esos para afuera, todos cambiarlos. Como les decía, los
los capacitores electrolíticos, de una vez. O sea, esos no la piensen. Cuando quieran reconstruir un radio, cámbienlos, todos los de la fuente. Y bueno, y en general todos, ¿eh? Es lo mejor. Incluso con los 830, los radios, los híbridos. La alineación. Bueno, para hacer la alineación yo les recomiendo primero que sepan qué están haciendo, que estudien el diagrama, porque si no, lejos de conseguir algo que gane, como dicen los brujos de Banda Civil, tienen un nombre que me da mucho risa, le dieron una, bueno, tienen un nombre cuando le van a mover todas las bobinas, ¿no? Y ahora sí te escucho en todos los canales, pues sí, porque estás haciendo interferencia por todos lados, pero bueno. Y bueno, aquí habría que estudiar un poquito más, si les interesa el tema. Hay muchísima información en la red donde pueden ver los pasos básicos de cómo alinear un receptor. Pero como resumen de esto les puedo decir que yo me he encontrado receptores que se abandonaron, o transmisores que se abandonaron, y lo único que necesitaban era agarrar un limpiador de contactos y limpiar todos los contactos. Y volvió a funcionar perfectamente, ¿no? Las resistencias de carbón, obviamente también es un punto que sufre mucho, hay que cambiarlas, ya no existen, ya no se fabrican, ahora hay alternativas, están las de óxido metal, hay algunas otras opciones. RF Parts es muy bueno para eso, ahí pueden conseguir muchos. Bueno, la recomendación es dejar el circuito tan original como se pueda y usar refacciones, pues si no originales, por lo menos que cumplan con las resistencias, con los valores, ¿no? No sé si tenemos alguna duda hasta aquí. Ok, la diferencia entre reparar los radios antiguos y reparar los radios modernos, pues es totalmente otra cosa diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque los equipos modernos, a mí me da mucha risa, pero yo conozco gente que repara equipos y no tiene un osciloscopio, y no tiene un generador de espectros, y no tiene la herramienta básica para hacerlo. Y entonces, la verdad es que los equipos antiguos no son tan exigentes en ese aspecto. Es menos herramienta lo que necesitamos. Entonces, cuando el equipo es nuevo, pues vamos a buscar por un punto de falla, ¿no? Pero cuando el equipo ya tiene muchos años, seguramente va a tener el que falló más los que se le juntaron. Entonces, hay que hacerlo de todo completo de una vez. Una vez más, los capacitores fallan, ya les explicaba por qué. Hay que cambiarlos. Y un radio que no ha prendido en 20 años, probablemente no prenda cuando se conecte. Y cuando tengan un radio que no se ha prendido en muchos años, alguien que dice, ay, mira, tengo un amigo que me regaló, me pasó, o le compré un 820 que está impecable, lo voy a conectar y adiós. Háganlo a través de un variac. Háganlo a través de un variac y dejen el voltaje poquito a poquito para que agarre fuerza, ¿no? Bueno, esto ya es un poco más técnico, me voy a ir un poquito más rápido. ¿Qué es lo que necesitamos, no? Pues un buen espacio, una fuente de voltaje que esté alumbrada, que tengamos una luz dirigida, en fin. Ustedes ya conocen, obviamente, más cosas tenemos, los que entren a nuestro shack se van a quedar más apantallados. Entonces hay que ponerle mucho aparato, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el banco de pruebas del autor. Y una vez más, en Estados Unidos es muy fácil porque los equipos cuando los sacan de funcionamiento son muy baratos, aquí son un poquito más caros. ¿Cuál es el procedimiento para localizar una falla? Bueno, pues primero tenemos que entender cómo funciona un receptor, pero lo que vamos a hacer, no sé si ustedes oyeron alguna vez, había un aparatito que era el trazador de RF, ¿no? Era un equipo, el detector de señales, que es un equipo muy sencillo. Es tan fácil como que inyecto una señal y la voy a ir siguiendo dentro de los diferentes pasos del equipo para ver dónde está fallando, si se rompe, si no pasó, etcétera.
Realmente cómo funciona el radio es muy sencillo. Yo no quiero, yo no es el afán de esta plática. Hay, una vez más, mucha información en la red. Entiendan cómo funciona un super heterodino o un radio de conversión directa y ahí pueden empezar a repararlo. No sé si hay alguna duda aquí. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Eh? Es la última. Bueno, yo no tengo problema, ¿eh? Ok. Este, básicamente, como punto importante aquí, es que ahora tenemos todo en un chip. Antes todo estaba separado. Eso nos da la oportunidad primero de entender cómo funcionaba, pero también de poder solucionar por etapas. Eso lo podemos conocer, conocemos cómo funciona el circuito. El orden de cómo probamos un equipo. Obviamente lo primero que vamos a probar es la fuente de alimentación. Si se tronó el fusible, pues todo lo demás no va a funcionar. Lo segundo es el oscilador. Si el oscilador no funciona, ni va a recibir ni va a transmitir el equipo. Obviamente, bueno, después viene el driver, que es da la preamplificación, la salida de señal, y en el caso de los equipos de amplitud modulada es el modulador, que hoy en día ya no se usa. Bueno, aquí están las frecuencias de Estados Unidos donde ellos platican. Nosotros en el Radio Club Querétaro hicimos incluso un evento alguna vez que le llamamos el Heavy Metal Rally, que hemos querido reconstruir. Yo creo que ahora hay mucha más gente que se interesa por los equipos antiguos y que podría ser el momento. Entonces, bueno, estas son las redes que hay en Estados Unidos, las pueden escuchar. Sobre todo la red en 80 metros, en 80 y en 160. Ahí hay verdaderas gentes talentosísimas participando en esas nets. Son gentes que la mayoría son ingenieros en broadcasting retirados y andan buscando estaciones de radio comercial en los pueblitos perdidos, hacen su equipo, van, la rescatan, la vuelven a la banda de aficionados y transmiten en AM con las potencias requeridas, ¿no? También hay redes en banda lateral y en telegrafía. Bueno, aquí tienen la Radio Manufacturing Engineering, son radios muy bonitos. En el Radio Club creo que tenemos dos de ellos. Es un radio de simple conversión, de 9 tubos. Ahí da los ejemplos y hace de los puntos que él hace, ¿no? Los puntos que se van a oxidar, puntos que vamos a, por ejemplo, lo primero es limpiar el chasis, pintar el capacitor, cambiarle sus foquitos, en fin. Yo les invito que vean mi página de Facebook, ahí tengo muchos ejemplos tropicalizados de esto. Aquí vemos ya el circuito terminado, ¿no? Créanme que llegar a estos efectos no es difícil porque prácticamente lo que están viendo ahí es un metal que pulieron, ¿no? Sí, adelante. Obviamente en cuanto a un radio que no ha sido reconstruido y que está en cuestiones impecables vale más, pero hoy en día tenemos herramientas muy padres, ¿no? Antes dependíamos exclusivamente de las letras que consiguiéramos. Ahora podemos, a través de diferentes programas de software, yo uso un programa muy viejito que se llama Corel, pero ahora sé que mi hijo se ríe porque es diseñador gráfico y me dice tu porquería de programa, pero bueno, a mí me queda. Pero hay programas padrísimos que uno puede mandar imprimir sí. Yo, por ejemplo, en algunos callings, en el tambor que gira para dar el rango de bandas, escaneé toda la parte que estaba mal, la corregí,
La volví a imprimir a escala, se la pegué y quedó que no se nota. Quedó perfecto. Sí. Pedro.arnaut. Pedro.arnaut. Mi apellido es Arnaut, A-R-N-A-U-D. Y en mí también salgo como XC1 Yankee Zulu Yankee. Uh-huh. Bueno, ahí vemos más. Ya este amigo pues ya le quitó, le pulió y la verdad es que, bueno, a mí esto es algo que me gusta mucho, ¿no? Ver la foto de antes y después. Y créanme que el audio, otra cosa que es muy padre de estos radios que sí no tienen los nuevos, es que los bulbos siempre tienen un sonido muy bonito. El bulbo es un dispositivo que amplifica una señal de voltaje y los transistores son dispositivos que amplifican corriente. Entonces, obviamente, seguir una señal de voltaje es mucho más fácil que seguir una señal de corriente. Bueno, aquí tienen algunas referencias. Las dos primeras, Electric Radio es una revista muy buena, es cara, pero ya si alguien se lo toma muy en serio, vale la pena suscribirse. En Amazon, pues por supuesto hay N,000 cantidad. Y este señor Alpha Charlie 6 Victor es conocido, tiene muchísima información también. Y bueno, ellos dicen que mantengamos esos filamentos brillando, ¿no? Déjenme enseñarles ahora la otra presentación. Estas fábricas que hacían amplificadores para bandas civil casi artesanal. Ajá. Estados Unidos, en la página de bandas se consiguen diagramas. Es que Bama es por marca y modelo. Bama es por marca y modelo. Sin embargo, bueno, la red es sorprendente. Yo me encontré un día, bueno, hace un tiempo, un cuate en Texas que se dedica a hacer amplificadores lineales para banda civil y lo que va haciendo este cuate va poniendo MOSFETs en escalera, ¿no? Y hace 4, 5, 6 kilowatts. Y hacen, ¿para qué? Para su concurso ese de a ver quién sobremodula al otro. Bueno, muy válido, cada quien sus gustos. Bueno, aquí vamos a estudiar rápidamente un receptor. Hay dos cosas que vamos a hacer. Puede ser una reparación, un radio que esté en muy buen estado, que requiere un par de bulbos, que requiere filtros, o hay alguna restauración, que es prácticamente lo que dicen aquí. Reparar, vamos a localizar y resolver el problema, son unas pocas fallas y a lo mejor el radio tiene 10 años. Cuando ya tenemos un radio que tiene 60, 70 años, pues ya la cosa cambió, vamos a tener que hacer forzosamente una restauración. ¿En qué va a consistir esa restauración? Bueno, el Golden Era es, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un gran impulso por las comunicaciones y la electrónica, empezaron a haber circuitos muy nuevos, y entonces llegaron a lo que, según ellos, era la era dorada, que realmente no fue así, fue un poquito más hasta los 60, donde los bulbos encontraron su auge. Pero obviamente tenían más componentes. Entonces, una vez más, como les decía, ¿cuáles son los problemas más comunes? Los capacitores electrolíticos muertos, los capacitores que fugan, las resistencias de carbón que perdieron su valor y bueno, lo que es el mismo desgaste del equipo. La filosofía que tenemos, los que nos gusta esto, es hacerlos ver y trabajar como cuando eran nuevos, ¿no? Y hacer lo que dure otra generación más. A lo mejor para nosotros, bueno, a mí todavía me tocó la transición entre bulbos y transistores. Yo sé que muchos de los que están aquí, pues ya no les tocó nada de transistores, y algunos fueron de puros bulbos, pero bueno, hay de todos.
Este último punto es muy importante. Hay algunos radios a mí me pasó, este punto me pasó con un radio que tuve hace mucho tiempo, un Collins 32G, un radio valiosísimo, un radio complicadísimo, un radio que quise reconstruir y que no pude. Lo eché a perder. El radio, digamos que era un radio que el mismo gabinete era el chasis. Todos los cables eran de algodón. Y fue algo que no debí de haber hecho. Son radios que valen por el mero hecho de existir, como estén. Entonces, cuando vean un radio muy antiguo, que se vea muy conservado, que consideren que es muy complicado arreglarlo, mejor déjenlo así. Hay cosas que valen más la pena, ¿no? El shotgun, ellos le llaman el shotgun a decir, bueno, a ver, yo veo como que esta resistencia está medio negrita, va para atrás. Yo veo como que este filtro está mal soldado, lo soldo. Es buscar cualquier cosa que dé problema. Sustituir con componentes modernos. Bueno, antes nada más existían los cerámicos y los de papel, ahora tenemos de tantalio, de N1000, N1000 capacidades, ¿no? El chiste es, bueno, al reconstruir un chasis que preservemos esa mano de obra. Tenemos que recordar que eran radios que se armaban uno por uno, ¿no? Y ponían pieza una por uno y a mano. Está normalmente bien visto que si no vamos a ver el chasis y está por debajo, no importa si se ven los componentes modernos. Sin embargo, mucha gente lo que hace es que aquellos capacitores electrolíticos de latita los vacía, le mete los filtros nuevos, lo tapa y lo vuelve a dejar muy bonito. Hay una compañía que incluso se dedica a hacerlo comercialmente y vende esas latas. Son carísimas, no se los recomiendo. Mejor hagan el procedimiento de la lata. Bueno, cuando vemos un radio que digo, ay, este me gustó, este se ve padre, me llama la atención, ¿qué tenemos que ver? Bueno, obviamente que no tenga un daño significativo, ¿no? Oye, bueno, es que este radio se mojó 8 años y luego lo pisó el dueño con la camioneta, pero mira, o sea, son imposibles, no funcionan. Que no tenga muchas piezas perdidas. Hay perillas que son verdaderamente imposibles de conseguir, aunque ahora tenemos otra gran cosa que son las impresoras que hacen maravillas. Yo he visto trabajos que hacen con las impresoras fabulosos, pero ojo, nosotros no tenemos tantos recursos y sí vale la pena pues que el radio esté lo más completo posible. Otra es que no tenga modificaciones, ¿no? Que se da mucho, ¿no? Hubo una época en donde la American Radio Relay, no sé si ustedes la han visto, creo que ya no, hace mucho tiempo que no está, pero era el Hints and Tips. Decía, te voy a dar ideas. Y de repente te encontrabas a alguien que le ponía un candado de armella al Collins para que no se lo robaran y lo remachaban, ¿no? Entonces hay muchos radios que sufrieron esas modificaciones y obviamente pues no las vamos a poder reparar, ¿no? Que no tenga hoyos, que no tenga un oxidado mayor, etcétera. Los componentes, lo que puede ser que no es tan problemático, lo que ya habíamos visto, ¿no? Los componentes quemados, los capacitores con fuga, y un punto que hay que tener mucho cuidado son los switch rotativos que yo les decía, porque no se consiguen, a menos de que tengan otro igual. Son esos switch que le llaman wafers, que son como estrellitas, que van todos con una flecha y que tienen varios, estoy seguro que los han visto. Se fabricaban especialmente y si fallan, si está roto, van a tener algún problema. Y hay radios nuevos, por ejemplo, Drake, los TR7 tienen ese problema. Se amuele ese switch y adiós. El 130, el 120 de Kenwood también los utiliza mucho. El transformador, bueno, el transformador pues sí es la parte más cara hoy en día, ¿no? El cobre ha subido muchísimo, los transformadores son caros. Hay una compañía en Estados Unidos que se llama Peter Dahl, que fabrica para cualquier radio americano el transformador o choc que ustedes quieran, pero pues el precio es de 2, 3 cifras en dólares, ¿no?
Por eso mismo no hay que llegar y conectar un radio que tiene mucho tiempo parado, ¿no? ¿Cómo podemos checar ese transformador que esté trabajando antes de quemarlo? Pues vamos a quitar el tubo rectificador, que es lo que ahora se conoce como el puente de diodos. Aquí dice que prendamos el receptor. Sí, hay que prenderlo, pero hay que prenderlo a través del variac. Acuérdense que le vamos a dar poquito voltaje. Luego, si no pasó nada, pues entonces vamos subiendo un poquito más el voltaje y vemos que todos los filamentos prendan. Si todo esto fue bien y no vemos un aparente daño en los capacitores, bueno, podemos intentar una primera prueba de humo. Si el radio la pasa, bueno, pues adelante, y de todas maneras hay que considerar cambiar los capacitores, porque si no, el radio va a estar, el famoso hum, vamos a estar oyendo el radio y va a estar con un ruido de alterna, ¿no? Bueno, aquí tienen la típica fuente de alimentación. El voltaje de filamentos, el circuito rectificador de onda completa. Y fíjense, esto es algo muy curioso. Siempre el alto voltaje sale por el filamento de 5 volts. Ese filamento de 5 volts era el que prendía el filamento de la válvula rectificadora. 5U4, 6U4, 5Z3. Son las válvulas comunes, ¿no? Entonces, estos son filtros electrolíticos. Normalmente estos son de un valor de 80 microfaradios, 40, 30 microfaradios. Pueden ir, en un caso un receptor, 200, 300 volts. En el caso de un transmisor, 400, 500 volts. El choc lo que hace es un dispositivo que deja pasar la corriente directa, pero no deja pasar la corriente alterna. La idea final es que aquí tengamos un voltaje perfectamente filtrado. Muchos coleccionistas este circuito lo modernizan. Es muy válido, sí, nada más que hay que recordar que cuando cambiamos esto, aquí entraría, en estos puntos entraría un puente de diodos y saldría nuestro voltaje. El problema es que se va a elevar el voltaje y tenemos que cuidar que no se nos suba el bias. Yo personalmente prefiero dejarlos siempre que se pueda originales. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, hay que instalarle un fusible, por si cualquier cosa va mal, que truene el fusible y no quemamos algo más. Normalmente la regla que ellos usan, bueno, 120 entre el voltaje y lo que te da es el valor del fusible que le pones. Pues obviamente siempre va a ser alrededor de 1, ¿no? Más o menos, a menos que tengamos más voltaje. Por favor, si tienen alguna duda o pregunta, adelante. Hay que limpiar según vamos avanzando en la reconstrucción. Yo normalmente lo que hago, sobre todo cuando el circuito es muy completo, es que cambio un filtro, cambio una resistencia y pruebo el funcionamiento. Funciona, me voy al siguiente. Funciona, me voy al siguiente. No la hagan todo de una vez porque después se olvida. Hay que tomar muchas fotos. Ahora tenemos la ventaja de que podemos tomar fotos las que queramos, ¿no? El Goyo es algo fabuloso. El Goyo Autosones es una pasta limpiamanos que vende de color naranja. Es un excelente limpiador para los chasis de aluminio, pero hay que checarse que no tenga piedra Pómex. El que tiene piedra Pómex raya los chasis. No hay que usar ningún limpiador de base agua con la baquelita. Y, bueno, pues tener cuidado con los diales, ¿no? Que también hay una página por ahí que se dedica, tiene todos los diagramas de todos los radios de cómo van los hilitos famosos para que avanzara el dial. Para lubricar los ejes, la grasa de litio, yo utilizo los rotomartillos. Venden una grasa para el rotomartillo, que es una grasa muy, muy suavecita. Ese es excelente para todos los que son componentes mecánicos de los radios. Y bueno, los limpiadores, que es lo que hablábamos antes, ¿no? De los limpiadores de contactos. Una vez más, bueno, hay que cambiar los electrolíticos por sí.
los bypasses de cátodo es, es un circuito que todo lo que haga un bypass entre el cátodo, que puede ser un filtro, a lo mejor una resistencia, cualquier acoplamiento, hay que cambiar. Cuando el dejar esas latas, esas cans que se refieren, son los vasitos esos cromados que traen los equipos antiguos, ¿no? Sí, pues se ve muy feo. Hay por ejemplo, los Drake, el TR3, el TR4, traen esas latas, pero si la quitamos, pues se va a ver un hoyo ahí medio feo. Entonces, hay que quitarla, sacarle el contenido, y caben perfectamente los nuevos capacitores ahí adentro y queda padrísimo. Bueno, obviamente, pues sí hay que poner los valores en los filtros lo más parecido a lo que pida el diagrama. Los capacitores de papel, no sé si hay una foto aquí adelante, ahorita lo vemos, pero son unos capacitores que parecen resistencia. Algunos son negros, les llamaban los Black Beauties o la muerte negra, porque siempre fallan. Van cubiertos en cera y son muy famosos. Los de cerámica, pues esos son las pastillitas esas que conocemos. Los de mica, pues son unos cuadritos así que también son muy buenos. Y todo lo que sea frecuencia, ahí sí no hay variación. Ahí tiene que ser exacto. O sea, todo lo que sean circuitos de RF. Lo que les decía, hay que reemplazar un componente a la vez. Estos son los capacitores de acoplamiento. Estos que ven ustedes aquí. Estos normalmente eran de papel y obviamente si se abre, pues ya, adiós circuito, ¿no? Tal vez una buena idea, si les gusta, les llama la atención, es empezar con un receptor musiquero de esos muy sencillos, ¿no? Pues tenemos bueno, el Sprague Trick. El Sprague Trick, creo que se ve aquí adelante, ahí está. Eran aquellos dobladores de tubito, se va a ver mejor acá. Si ven aquí hay como un churrito, ¿no? Entonces, este obviamente es un componente nuevo. Aquí seguramente había un componente de papel. Entonces lo que este amigo hace es que corta las puntas y con esta, lo usaban mucho antes para las computadoras. Es un tubito que se pone y enreda y hace una espiral. Entonces mete las espirales y lo solda. Y con eso pues preserva el estado, ¿no? Porque luego sí hacen unas uniones así medio mafufas. Las resistencias, como les decía, las de carbón ya no existen, pero hay sustitutos. Hay que sustituir a la misma disipación, al mismo wattaje. Normalmente igual con el tiempo van perdiendo su valor y se incrementa. Todo lo que sea alguna resistencia arriba de 100K hay que checarla. Bueno, dice aquí que no hay un problema tan universal como los que decíamos, los capacitores que fugan. Y bueno, creo que es lo importante aquí. Bueno, sí, necesitamos un probador de tubos. Todavía hay muchos por ahí. Yo tengo, si alguien se anime y quiere probar sus tubos, con todo gusto me los manda y se los pruebo. Si no, seguramente por ahí habrá alguien que todavía los tenga. Y cuando aparecen, los dan regalados. La verdad es que yo he visto en segunda mano que los venden muy baratos. De vez en cuando aparecen. Hay que cambiar como decía en la presentación anterior, los cordones, los enchufes, y retirar todos los hilitos del dial. Bueno, es una técnica que tenemos que seguir. Vamos a ir paso a paso, vamos a ir identificando los capacitores, vamos a ir identificando las resistencias, vamos a conocer el circuito que estamos trabajando, y
así es como podemos ir uno por uno. Una vez que ya lo tenemos funcionando, ya podemos pasar a alinear el receptor, los pasos de FI. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pues básicamente yo sé que es una presentación muy rápida de un tema muy amplio, espero que les haya gustado y pues hay que conservar esos filamentos brillando. Pues muchas gracias. Si me puedo meter a internet, bueno, no traigo fotos, pero tú